¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es La Entrevista. Soy Rocío Aliaga y comparto con ustedes este espacio en TV Noticias 7.3 para conversar la información, para comentar la noticia. Empezó ya febrero y con eso la expectativa respecto del 2 de este mes, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a realizar el 2 de febrero en su sede de Costa Rica una audiencia pública de supervisión de los casos Barrios Altos y La Cantuta, investigaciones por las que en 2009 fue condenado a 25 años de prisión el hoy ya indultado expresidente Alberto Fujimori. Nos acompaña esta tarde el abogado penalista Fernando Ugaz para aclarar y entender un poco la situación. ¿Puede, doctor Ugaz, la Corte Interamericana de Derechos Humanos anular el indulto a Fujimori? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto saludarte. En realidad, me parece que en principio la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí podría, digamos, revisar esta emisión, ¿no? Revisar, bueno, de hecho es lo que va a hacer, pero ¿puede anularla? Bueno. ¿La decisión? Bueno, en principio vendría a ser el primer caso, no existe antecedente en el sistema interamericano. Ajá. Ya, el único antecedente son revisiones de indultos, pero no de gracias presidenciales. Ya, a ver, ¿podemos hacer un poco el paralelo? Sí, el indulto significa de alguna manera olvidarme, perdonar el delito. Ya. Y la gracia presidencial es que bueno, es una deferencia por parte del presidente de la República a propósito de temas de salud, correcto, de derechos fundamentales, de temas médicos por los cuales el presidente de la República otorga la gracia presidencial ya cuando se han pasado el doble más la mitad, digamos, del plazo de instrucción según la Constitución. Claro, pero entonces hay diferencia legal, pero lo que tenemos sobre la mesa es un indulto. No, tenemos dos. Tenemos el indulto por parte de la Cantuta, porque lo que ataca el tema del indulto, en todo caso lo que enfrenta es el tema de la pena. Dice, tú has sido juzgado, has sido condenado, y estando condenado, ejecutándose la pena, yo te indulto, pero ya hay pena, ¿correcto? Lo que se enfoca el indulto es con respecto a la pena. Ya. Pero el tema de la gracia no aborda el tema de la pena, no aborda el tema de la ejecución, sino dice, tú ya has pasado en exceso tu procesamiento y mi consideración es darte a ti, para este caso, la gracia presidencial. Ajá. De tal manera que para ambos el objeto, digamos, de ataque son dos escenarios distintos. El tema de la Cantuta se habla de un caso donde está sentenciado, confirmado, y en ese escenario se le brinda el indulto, en el tema de la gracia no. Y por ambos extremos es que se ha emitido el pronunciamiento. El presidente Pedro Pablo Kuczynski ha entregado la gracia y ha entregado el indulto. Ya vamos entonces ahí poniendo las cosas sobre la mesa para que se entienda claro, calito. Entonces están las dos figuras. Sí, totalmente. Aquí se habla mucho del tema del indulto. El indulto por razones médicas, pero entonces es indulto y gracia. Correcto. Y se puede dar tanto indulto que enfoca el tema de la pena ya confirmada. Ajá. Y tanto la gracia se puede dar en ambos casos por razones humanitarias, porque existe también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entiende, y los tratados internacionales de derechos humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y todo su desarrollo, describe que las penas no pueden ser penas de tortura. O sea, la dación de las penas, una persona que se entiende que está con una enfermedad grave, purgando condena o estando en prisión, así en ese estado, lo que manda el Estado, lo que mandan los tratados internacionales es que se evite de que las penas se conviertan en torturas. Por eso es que está legitimado el sistema de derechos humanos para no permitir, correcto, que se sancione a una persona en tal extremo, en tales condiciones. Entonces, mañana ya es 2 de febrero, ¿qué va a revisar la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se entiende que uno de los temas que se le ha puesto en discusión es que con respecto al tema, por ejemplo, de la Cantuta, se supone que estaba monitoreando la Corte, el sistema de derechos humanos, está monitoreando que se ejecute y que nadie impida, digamos, esta ejecución
de la condena. Entonces hay un expediente abierto en el sistema interamericano y lo que se está solicitando es que se pronuncie en relación si es que esto está impidiendo o no el buen desarrollo de las sanciones. ¿Ya? Eso por ese lado. De tal manera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un tema álgido, un tema fuerte, ¿no? Es el de verificar en principio si una persona en estas condiciones de salud, ¿correcto?, significa o no si estamos en un caso donde la pena se ha convertido en una especie de tortura, claro, en una grave afectación para la salud de la persona, y si las condiciones en las que se encuentra es que se está viendo afligido y en pendiente resbaladiza, digámoslo así, en la aflicción de su salud. De tal manera que se encuentra en un tema de ponderación, porque estamos hablando de unos delitos de asesinato, de unos delitos, ¿no?, de delitos de homicidios calificados, por un lado, y por otro lado se está hablando que también hay derechos fundamentales que los Estados miembros deben evitar, como este caso de la tortura, ¿no? Claro, pero también puede darse el hecho de hecho, me parecería normal que una persona afectada en prisión por la tensión que esto mismo le produce pueda mejorar en libertad, y esto no estaba tan mal como parecía. Vamos a regresarlo. ¿Se puede dar ese Bueno, caso? es difícil que luego de haberse dado, o sea, los efectos del indulto, la gracia, ajá, ¿no? Que exista un retroindulto o retrogracia, digamos, no es común. Eso no sucede normalmente. Bueno, de pero hecho, pasó, ¿no?, con el caso de José Enrique Crucillat, que de pronto ya hacía las compras ahí para la parrilla. No, y está claro, no pero, estaba grave, pues, el señor. Pero de hecho que ahí se estaba hablando y lo que se discutía era principalmente en relación a la falsedad, digamos, del estado, de salud de la persona. Acá en el caso del señor Alberto Fujimori, por lo menos los que han emitido, los médicos que han emitido dicen que lo han emitido. Los médicos que dicen haber descrito el estado de salud dicen haberlo descrito, dice que son su firma, dice que ha pasado todo este procedimiento. Se dice además que la resolución de la gracia y el indulto describe que ha evaluado el informe de la Comisión de Gracias Presidenciales, el acta de Junta Médica Penitenciaria, el informe social, el informe de condiciones carcelarias, etcétera. Entonces son aproximadamente 5 informes donde se habría evaluado para emitir dicho pronunciamiento. Ya. Hasta la fecha, digamos, de lo que hemos escuchado del juicio de Pativilca y lo que han argumentado tanto los abogados de defensa como los de la contraparte, describen cosas distintas a estas. Lo que están diciendo es que no está debidamente motivado, que le falta mayor motivación, que no ha expresado de manera explícita los números de expediente a los cuales servir la gracia o el indulto. Ya. Se describe también que el señor, en el caso sale el indulto y la gracia, no se ha especificado la resolución de gracia e indulto, que el señor pueda hablar o no, o se haya perdido sus derechos políticos o no, etcétera. O sea, me parece que las discusiones no han ido en relación a que el contenido de los informes médicos sean contenidos falsos. O sea, que el señor no tiene cáncer o que el señor no tiene esas enfermedades que se dice que tiene. Claro, pero el informe médico no se puede acceder al mismo. En tanto, entiendo, es potestad del expresidente, en tanto es información personal que se conozca o no. Tan es así que no la llegó a tener el informe de la Defensoría. Bueno, de hecho que ese es otro de los derechos y garantías que tienen las personas, cualquier ciudadano, claro, para poder brindar con total libertad todos sus antecedentes médicos y todo su historial, digamos, médico, ¿no? Pero también es correcto afirmar de que de un momento acá el señor Alberto Fujimori había sido sometido a sendos análisis médicos, a sendas informes médicos, ¿correcto? Y en muchos informes médicos se decía que aún no les parecía recomendable tal o cual situación, y en estos informes médicos han dicho que sí se recomienda tal situación por las aflicciones, ¿no? Entonces, me parece que es un tema complejo, no es tan sencillo, porque abarca diferentes escenarios profesionales, diferentes escenarios, estamentos funcionariales para haber opinado el mismo, ¿no? Pero creo incluso que acá lo más importante que se discute ni siquiera es el estado médico.
Acá lo que se discute principalmente ni siquiera es el indulto. Lo que acá principalmente se está discutiendo es si, conforme lo describe la Constitución, en el caso de la gracia, del caso de Pativilca, se habría cumplido el artículo 118, inciso 21 de la Constitución, que dice: en beneficio de los procesados en los que la etapa de instrucción haya excedido el doble plazo más la mitad. Entonces lo que se dice en el caso de Pativilca es, oiga, un ratito, todavía no se ha vencido el plazo de instrucción porque recién la autorización de Chile para procesarlo ha venido recién en julio, agosto, correcto, del 2017. De tal manera que sí, estamos hablando que recién lo de Chile se ha pronunciado en febrero del 2017 y sale la resolución de autorización de la extradición en junio del 2017, no se habría cumplido el plazo constitucional que se describe. Y el plazo constitucional que se describe son un plazo de 24 meses. O sea, si Chile ha autorizado el 5 de junio del 2017, se dice que eso hay que contarle 24 meses, los cuales no se ha vencido. ¿Correcto? Esa es la discusión. Entonces, lo cierto y lo concreto que la defensa del señor Alberto Fujimori ha dicho, a ver, un rato. Si bien es cierto, las normas describen que el señor recién podría haber sido procesado, instruido a partir de la autorización chilena de extradición, lo cierto y lo concreto está en que el señor se encuentra procesado desde el 5 de junio del 2002. Y sacan el autoapertorio y dice, procesado Alberto Fujimori. Y uno dice, bueno, dicen, estos se han equivocado. No es posible que lo hayan procesado. No solamente fue abierto su proceso, sino que dice en la página 79 de la autoapertura del proceso que lo hacen con fines de extradición. Dice, en este sentido, página 79 del autoproceso, dice, en este sentido, conforme se advierte en el punto 8.3 de los delitos contra Alberto Fujimori, no comprenden los delitos imputados en materia de presente resolución. Es por ello que resulta necesario solicitar la ampliación de extradición, debiendo de tener presente, conforme al artículo 503 del Código Procesal Penal, que para la procedencia de la misma, el individuo debe tener la calidad de procesado. Entonces, para pedirle extradición, ¿correcto?, lo tienen que procesar. Entonces, el juzgado lo que hizo fue procesarlo para pedirle extradición. Punto último, dice, punto D, página 94, solicitar la ampliación de extradición. Entonces, sí fue procesado, y fue procesado justo para cumplir el procedimiento de la extradición, y aparentemente, según lo que dicen estos documentos, no es cierto de que el señor no había sido procesado. Entonces, sí fue procesado desde el año 5 de junio del 2012. Y si fue procesado desde el año 5 de junio del 2012 hasta la fecha, 2018, ¿han pasado los 24 meses, sí o no? Entonces, lo que dice la defensa de Fujimori es que sí ha pasado sobradamente. Tanto es que ha pasado que no solamente es actualmente procesado, sino que ha sido acusado. Y se le acusó, digámoslo, conforme lo que describe la defensa, se le acusó con fecha, correcto, fecha de acusación, aquí está, dice, acusación 3 de julio del 2017. O sea, ya no solamente está procesado, porque para acusar hay que investigarlo previamente. Se le acusó. Y además en la acusación de Pativilca dice que además han tomado en cuenta declaraciones del proceso de Pativilca donde las personas declaran con fecha 2012, 2013, en relación a los hechos del señor Alberto Fujimori, en relación a los hechos de Pativilca. Entonces, ¿qué está diciendo, para hablar en claro, doctor Ugas? Sí. Que el indulto y la gracia también comprende Pativilca. Correcto, sí, la gracia comprende Pativilca y según los actuados del proceso, se ha procesado a Alberto Fujimori, se le ha acusado a Alberto Fujimori y por lo tanto se habría cumplido los más de 24 meses que manda la Constitución para que se cumpla el requisito, uno de los requisitos para dar la gracia. Por lo tanto, el principal problema de discusión
aparente, desde mi perspectiva, problema de discusión, se habría visto superado. Desde mi perspectiva, lo dicen los documentos. Es más, el señor dice, se le acusa al señor Alberto Fujimori por el delito de homicidio calificado y se le pide, ¿correcto?, más de 25 años de pena. Entonces, es un tema álgido, es un tema digámoslo así, complejo, porque, mire, ve, ahora los que en su momento decían es increíble, para echarse abajo el tema de la gracia, es un tema interesante, mire, para echarse abajo el tema de la gracia, ahora las ONGs y los abogados que opinan, los juristas que opinan, que están en contra del derecho de la gracia y el indulto, dicen... Claro, pero que están en su derecho también de ejercer un argumento, ¿no? Totalmente de acuerdo. Dicen, él estuvo mal procesado, él estuvo mal acusado, nunca debió ser acusado, nunca debió ser procesado porque se debió esperar la resolución de Chile que autorizaba su procesamiento. Entonces, para irse en contra de la gracia, afirman de que estuvo mal acusado y procesado en el caso de Pativilca. A ver, entonces le vuelvo a reformular la pregunta con la ampliación ya. ¿Puede la Corte Interamericana de Derechos Humanos anular el indulto y la gracia de Alberto Fujimori? Yo lo veo sumamente complicado, porque uno de los motivos por el cual se da el derecho de gracia, además de que ya hemos visto que aparentemente se cumplen los requisitos, además se da por un motivo casi incontrastable, casi incuestionable, que es el tema de la salud. Es el tema de que la persona se encuentra en un estado de salud grave, en una enfermedad grave, de difícil tratamiento, de enfermedad continua, que aparentemente se está precipitando en su salud y que aparentemente las condiciones que está brindando la sede penitenciaria lo único que hace es empeorar su situación y no mejorarla. Se estaba afirmando de que se le había otorgado el derecho de gracia porque estaba en una enfermedad terminal. Falso. Eso es totalmente errado. Aquí está la resolución de gracia e indulto, ¿correcto? Mire, este es el párrafo de la gracia de Alfredo Jalilí. Un párrafo. Se fueron al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional en su momento dijo que estaba bien la motivación. En este caso, el señor Alberto Fujimori es toda esta la motivación. ¿Y qué es lo que dice? No dice que se da por enfermedad terminal. Dice que se da por una enfermedad grave que se está precipitando, que es constante, sistemática, en buena línea de afectación y de agravación. Bueno, eso también lo pueden decir en un párrafo, no porque uno sea más pequeño que el otro Correcto. Tiene mayor razón. Sino que el reglamento de gracias presidencial, de gracias e indulto, lo que describe son dos escenarios. Se puede dar por enfermedad terminal y también por la otra consideración. Por la gravedad. Correcto. ¿Qué tiempo le puede tomar a la Corte? Entiendo, mañana empieza la revisión, pero ¿qué tiempo le puede tomar resolver esto? ¿Cuándo vamos a tener luces de la decisión de la Corte? Bueno, normalmente la Corte Interamericana es prudente antes de emitir los pronunciamientos, ¿no? Normalmente es prudente. La Comisión Interamericana, que vendría a ser la parte fiscal de los temas de derechos humanos, digamos, a nivel internacional, sí se apresura a verificar cautelares y verificar una serie de medidas. Pero la Corte sí se toma sus cautelas. Yo creo que la Corte va a ser prudente antes de emitir un pronunciamiento, porque, ojo, lo que acá está pasando es que se va a discutir una decisión del Ejecutivo, una decisión del Presidente de la República, ¿correcto? Una prerrogativa presidencial. Entonces, no es un tema común y además en un caso donde se está viendo un estado de salud, donde se trata de evitar una especie de pena que se convierte en tortura para una persona. Entonces, yo creo que se va a demorar, se va a tomar su cadencia, se va a tomar su paciencia. Vendría a ser el primer caso donde lo que se va a discutir es un indulto y una gracia por una enfermedad grave. Bueno, pero más allá de las razones médicas o las motivaciones de gravedad, está también el momento en el que se da el indulto y la gracia. La Corte también va a evaluar el contexto en que se dio absolutamente, esta decisión presidencial. Absolutamente. Y ese es un tema indiscutible también por parte de la experiencia de las gracias y los indultos. Toda gracia y indulto en la tradición republicana se han dado siempre en momentos de Navidad, Año Nuevo, 28 de julio. Todas las gracias,
uno revisa en qué momento... Bueno, pero, doctor Ugas, no me estoy refiriendo a Navidad, no me estoy refiriendo al momento de la vacancia, que se discutía también un momento difícil para el presidente en ese contexto. Es ¿Va a evaluarlo también? Es correcto, es correcto. Yo entiendo que sí, de ese contexto supongo yo que debe ser evaluado, pero como le digo, digamos, se ha sumado el contexto, ¿no? Se ha sumado el contexto, además en el día que se dio la gracia del señor Fujimori, se dieron 7 gracias en ese contexto, ¿no? Verdaderamente que siempre pues las discusiones van a ser políticas, se le está dando indulto a un político. Ya. Y siempre las discusiones van a ser políticas, ¿no? Yo la verdad no creo que ingrese a esos escenarios la Corte Interamericana. La Corte Interamericana va a ser mucho más, me parece a mí, fría, va a verificar la rigurosidad normativa y va a verificar el momento de los derechos humanos, de los derechos fundamentales en conflicto en aquel momento. Yo no creo que evalúe el tema político, digamos, del contexto político para la dación de la gracia. Para cerrar, doctor, ¿qué originaría o qué pasaría si se desatiende lo que indica la Corte Interamericana? En el caso resuelve en contra, digamos, y diga que esta gracia, digamos, que vulnera derechos fundamentales, viola garantías, etcétera, ¿no? Bueno, la Corte Interamericana emite decisión y lo que va a tener que hacer el gobierno peruano es acatar la decisión, definitivamente, ¿no? Eso lo tendría que acatar. Va a tener que pasar por conducto regular y esto lo va a tener que ejecutar el Poder Judicial. O sea, al final ya no está ni siquiera en manos del presidente de la República, porque él ya lo emitió. Y si es que hay alguna discusión en relación a temas de derechos fundamentales y temas de si ha sido bien motivado, no ha sido bien motivado, si se ha cumplido con la Constitución, no se ha cumplido con la Constitución, lo va a tener que decidir al final de cuentas el Poder Judicial, en este caso la Corte Pativilca, que por cierto, también prudente la Corte Pativilca, del caso de Pativilca, el juicio, ha dicho, bueno, nosotros tenemos un tiempo para resolver, pero lo cierto es que también estamos a puertas de las vacaciones judiciales. Así que nos podemos tomar... con los tiempos, ¿no? Entonces nos vamos a tomar... Lo cierto es que detrás de estos argumentos viene nuevamente, es que este es un caso complejo, es un caso difícil, y creo yo que hacen bien en tomarse su tiempo para emitir la mejor decisión. Vamos a ver qué pasa, estaremos atentos. Muchas gracias, doctor Ugas, por habernos acompañado esta tarde. Ha sido Fernando Ugas, abogado penalista. Nos vamos a la pausa, regresamos con más en minutitos.